¿Se me escucha? Sí, licenciada. Espera un momentito, se están conectando ya. Lisbeth entra recién al segundo periodo, no estaba en la primera clase, ¿no? Buenas noches, Lice. No estaba en la primera clase. ¿Estabas? Pero no estás en listas como asistencia. Tal vez entré un poquito tarde, pero no estaba Lice en la primera sesión. Ya, a ver, tu nombre completo es... Edme Lisbeth Cachi Choque. ¿Tu apellido es Cachi? Sí, Primero. Ya, Cachi Choque, ¿no? sí, Lice. Nombre completo. Edme Lisbeth. Edme, ¿no? Sí, Lice. Ya. ¿Alguien más que falta? Estaba en la primera hora. Ya creo que ya han entrado todos, ¿no? Entonces continuamos. ¿Quién estaba participando y se cortó? Silvia Santa Cruz. Silver, adelante. Estabas nombrando los 4 Sí, delitos que son de competencia de la Corte Penal Internacional, ¿no? sí, los 4 delitos son, en primer lugar, el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y los crímenes de agresión. En la época de Hitler, ¿a cuál de estos crímenes de todos los delitos que se cometieron, a cuál de estos Eh, crímenes era? Creo que era, si no me equivoco, crímenes de lesa humanidad, porque quería exterminar a los judíos. Ya, también, pero ¿qué crimen más entra? Aunque también aunque creo que más se El ajusta genocidio, al ¿no? tipo de crimen de genocidio, sí. Ya. Ignacio levantó la mano, dime, Ignacio. Ya te ha anotado, Silver. Más, no, era para apoyar a mi compañero porque más bien era como hacer una broma de decir, más bien, qué crimen no ha cometido, ¿no? Porque es cierto lo que nuestro compañero menciona, sí, es más de genocidio, pero sí también de lesa humanidad y yo básicamente he roto todos los derechos habidos, ¿no? Como que se ha llevado la flor, ¿no? Y muchas generaciones más va a ser, ¿no? Recordado Hitler. Ya, entonces, continuamos, ¿ya? En el libro no está, por eso está acá, digamos, todos los puntos importantes en la diapositiva, ¿ya? Todo lo que me interesa es referente a este tema. En cuanto a la ONU, ¿cómo interpreta los derechos fundamentales? Lo interpreta de acuerdo a un documento que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? La cual han revisado ustedes también, la cual tiene o contiene 30 artículos y dicha declaración que marca un hito en la historia de los derechos humanos, ¿no? La cual ha sido elaborada por representantes de todas las regiones del mundo, con diferentes antecedentes jurídicos y culturales. La declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París en 1948, como un ideal común para todos los pueblos y naciones. La declaración establece por primera vez los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero y ha sido traducido en más de 500 idiomas. Identificar las acciones constitucionales presentes en la Constitución Política del Estado. Los mecanismos de protección ciudadana se ejercen mediante acción judicial y están establecidos
para proteger una eventual o real pérdida, vulneración o amenaza de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, ¿no? Y aquí podemos ver varios, ¿no? O sea, en el tema, por ejemplo, cuando hacen un proceso, ya sea un proceso penal, un proceso enfocado, digamos, en el tema de la 348, ¿no? En temas de cuando se comete, por ejemplo, feminicidios, ¿no? Entonces, todos estos puntos, entonces podemos verlo, ¿no? En el tema de la acción judicial. En estos casos, por ejemplo, podemos ver, ¿no? Mucha vulneración del tema de los derechos humanos. ¿En qué casos serían, por ejemplo? Ustedes que son futuros abogados. Cuando ustedes hacen un proceso penal por agresiones, por ejemplo, ¿qué podemos ver en este tipo de proceso? Así por así una persona puede ir a agredir a otra persona. No, no se puede, licenciada. ¿Por qué? Porque para empezar le protege la ley, ¿no? ¿Qué más? Porque en estas agresiones, por ejemplo, que se pone en riesgo la vida de la persona por accidente, por ejemplo, si le da un golpe fuerte, le puede hacer volar un ojo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué dice? A ver, Andrick. Sí, doctora, tienes razón, que no cualquiera puede ir a agredir a otra persona sin, ¿cómo se puede decir? Algún motivo, ¿no, doctora? Es porque la ley lo ampara a esa persona y en lo cual puede ser, ese sujeto puede ser denunciado en cualquier que cometa una grave lesión por intento de homicidio, ¿no, doctora? Donde le puede provocarle lesiones leves o gravísimas, ¿no? Entonces, para eso están, ¿no? Las leyes dentro de un país. ¿Para qué? Para proteger justamente, ¿no? Todos estos acontecimientos que se dan entre las personas. Ya, entonces, hasta este punto yo he ido pasando y no les he ido preguntando. ¿Está todo claro? ¿Tienen alguna duda? Hasta los puntos que hemos ido viendo. Porque si no entienden, volvemos a repetir igual, volvemos hacia atrás. Algunos puntos que tal vez les quede alguna duda o está todo claro. Para continuar. ¿Está todo claro? Está claro, licenciada. Ya. Continuamos entonces. Ahora vamos a ver en cuanto a los procesos constitucionales en el marco de la justicia constitucional en Bolivia. El control plural de constitucionalidad para comprender en su verdadera dimensión el sistema de justicia constitucional boliviano. Debemos partir del hecho de que el control de constitucionalidad en Bolivia reviste características propias en relación a otros sistemas, cuyos rasgos son inherentes al nuevo Estado plurinacional, dado que a partir del reconocimiento de los derechos de los pueblos y naciones indígenas originarios, campesinos, en la Constitución Política del Estado, emerge el control de constitucionalidad plural, mismo que tiene por objeto materializar el pluralismo jurídico igualitario, posibilitando además que tanto la jurisdicción ordinaria como la indígena, originario, campesino, interactúen sin jerarquías en una relación y convivencia horizontal. Y esto lo vamos a ver en el artículo 31 de la Constitución Política del Estado. Porque antes, por ejemplo, estaban reconocidos
los pueblos y las naciones indígenas? No quiero meter la pata, pero creo que sí, desde el 52, si no estoy mal. Porque inclusive no, ni votaban, ¿no? Porque después que se los ha reconocido ya tenían también derecho al voto y todo, ¿no? Lo vamos a revisar el artículo 31 de la Constitución Política. ¿Quién está con su Constitución? Tienen que manejar su Constitución como, como su Biblia, ¿no? Ya, doctora. Artículo 31, ¿verdad? Sí. ¿Encontraste? Sí, doctora, es el artículo 31, ¿verdad? Sí, el 31 nos habla de las naciones y los pueblos indígenas. Adelante. Sí. Las naciones y pueblos indígenas originarios en peligro de extinción, en situación de aislamiento voluntarios y no contactados, serán protegidos y respetados en sus formas de vida individual y colectiva. Las Las naciones y razones pueblos indígenas, paz de fotos. Las naciones y pueblos indígenas en aislamiento y y no contados gozan del derecho de contactados. mantenerse en esa condición. Contactados gozan del derecho en mantenerse en esa condición, de la delimitación y consolidación legal del territorio que ocupan y habitan. Ya, muy bien. Entonces, aquí estamos viendo claramente que el artículo 31 de la Constitución Política del Estado reconoce, ¿no?, a las naciones y pueblos indígenas originarios. ¿Cuántas etnias tenemos en Bolivia? ¿O cuántos pueblos? En 36. 36, ¿no? Algunos están, ¿no?, en estado de extinción, ¿no? Pero actualmente son 36, ¿no? Ya, muy bien. Entonces ahí los que gusten pueden revisar nuevamente también en su Constitución el artículo 31 que es referente a las naciones y los pueblos indígenas originarios. Para el ejercicio del control constitucional en Bolivia, el sistema plural de constitucionalidad faculta al Tribunal Constitucional Plurinacional a, número 1, ejercer el control de la normativa ordinaria como de la normativa de las naciones y pueblos indígenas originario campesinos. 2, conocer los conflictos de competencia entre las diferentes jurisdicciones. 3, revisar las resoluciones de la jurisdicción indígena originario campesino cuando se considere que las mismas vulneran derechos fundamentales y garantías constitucionales. Lógicamente que esta labor debe estar sujeta al marco de valores, principio y cosmovisión propias de la jurisdicción indígena originario campesino. En ese sentido, se concluye que el control plural de constitucionalidad se ejerce en 3 dimensiones. La primera dimensión es el control de respeto de derechos fundamentales y garantías constitucionales. El otro sería como punto B, control de competencias. Punto C, control normativo de constitucionalidad. Verificación de validez formal y material de las normas jurídicas. Estas 3 dimensiones son ejercidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de los distintos procesos constitucionales previstos tanto por la Constitución Política del Estado cuanto por el Código Procesal Constitucional, revistiendo cada uno de esos procesos, características, elementos y presupuestos propios, que responden tanto a su objeto como a su naturaleza y alcance. Como vamos a ir viéndolo a continuación, uno a uno, ¿ya? Como punto A tenemos al control de respeto de derechos fundamentales y garantías constitucionales.
En cuanto a las garantías jurisdiccionales previstas tanto en la ley suprema como en la norma procesal, son los medios a través de los cuales la persona que se sienta afectada en la lesión de alguno de sus derechos pueda acudir a una garantía jurisdiccional, a objeto de la reparación, resguardo o protección de los mismos. Cuando hablamos de los derechos fundamentales, de pronto en su país no ha encontrado, digamos, la justicia, esta persona que se siente que sus derechos humanos, sus derechos fundamentales han sido violados, ¿cuál es la otra instancia? ¿Cuál es la otra instancia? La CIDH. Ya, un organismo internacional, ¿no? Esa sería la otra instancia, ¿no? Cuando en su propio país no se ha encontrado la justicia, ¿no? O cuando uno ve que la justicia no está aplicándose conforme lo dicta la Constitución, ¿no? Ya, entonces eso es en respecto al tema del control de respeto de los derechos fundamentales y garantías constitucionales. Es decir, que se constituyen los medios o recursos jurídicos que subsanan la lesión o amenaza de restricción de derechos con actuaciones negativas u omisivas. Y estamos entonces ante el control tutelar de derechos fundamentales y garantías constitucionales que se ejerce en Bolivia a través de las acciones de defensa siguientes, que sería de libertad, de cumplimiento, de protección de privacidad. Como punto B, vamos a ver el control de competencias. El resguardo de la división de poderes y su ejercicio con límites que impidan el abuso de autoridad se traduce en la facultad del Tribunal Constitucional Plurinacional de efectuar el control competencial tanto entre órganos del poder público cuanto entre las distintas jurisdicciones, así como entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas. Además, respecto a actos que usurpen funciones o ejercicio de jurisdicción que no emane de la ley. En el marco del nuevo Estado plurinacional con autonomías, la máxima instancia de justicia constitucional conoce también los conflictos de competencias entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas. Y entre estas, al respecto, cabe destacar que cuando uno de los niveles señalados entienda que otro ejerce una determinada competencia que no le corresponde de acuerdo a la Constitución Política del Estado o la ley. Se trata de un conflicto positivo, de otro lado se trata de un conflicto negativo de competencias, cuando ninguno de los niveles citados asuma las competencias atribuidas por la Constitución Política del Estado y la ley. Pues todo tiene que estar en marco de dentro de la Constitución Política del Estado en cuanto a las leyes, ¿no? Ahora el punto C, vamos a ver qué es el control normativo de constitucionalidad, el control de constitucionalidad ejercido por el Tribunal Constitucional Plurinacional. Corresponde en su tercera dimensión al control normativo de constitucionalidad, es decir, la verificación de validez formal y material de las normas jurídicas que forman parte del ordenamiento jurídico boliviano, a través de dos modalidades, el control previo y el control posterior de normas, teniendo cada modalidad características propias, pero aclarándose que en ambos casos el contraste normativo se efectúa en relación a la Constitución Política del Estado vigente. Y en su caso, las normas que forman parte del bloque de constitucionalidad, conforme la norma prevista por el artículo 410 de la Constitución Política del Estado. Voy a acabar de revisar esto y lo vamos a revisar el artículo 410 de la Constitución Política del Estado, ¿ya?
En cuanto al control previo de constitucionalidad, faculta al Tribunal Constitucional Plurinacional a revisar el contenido de un proyecto de disposición legal a objeto de establecer su compatibilidad con las normas contenidas en la Constitución Política del Estado, antes de que finalice el procedimiento para su aprobación. Y es pertinente aclarar que el control previo de constitucionalidad en Bolivia en general es facultativo, es decir, que se ejerce la consulta dependiendo si el órgano encargado de aprobar la disposición legal tiene dudas sobre su compatibilidad o incompatibilidad con la Constitución Política del Estado. Empero existen excepciones a dicho elemento facultativo. Es el caso del control previo de cartas orgánicas y estatutos autonómicos de las entidades territoriales autónomas, así como las preguntas del referendo. Ahora lo vamos a revisar el 410, por favor, el artículo 410 de la Constitución Política del Estado. ¿Quién me lo puede revisar este artículo, por favor? Lo tengo a mano, licenciada. Ya. Artículo 410, parágrafo primero. Todas las personas naturales y jurídicas, así como los órganos públicos, funciones públicas e instituciones, se encuentran sometidos a la presente Constitución. Parágrafo segundo. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad está integrado por los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos y las normas de derecho comunitario, ratificados por el país. La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales. Primero, la Constitución Política del Estado. Segundo, los tratados internacionales. Tercero, las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de la legislación departamental, municipal e indígena. Y cuarto, los decretos reglamentarios y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes. Muy bien. Ya que estamos aquí, el 411 más, podemos revisarlo, por favor. Claro. Parágrafo primero. La reforma total de la Constitución o aquella que afecte a sus bases fundamentales, a los derechos, deberes y garantías, o a la primacía y reforma de la Constitución, tendrá lugar a través de una asamblea constituyente originaria, plenipotenciaria, activada por voluntad popular mediante referéndum. La convocatoria al referéndum se realizará por iniciativa ciudadana con la firma de al menos el 20% del electorado, por mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional o por la presidenta o el presidente del Estado. La Asamblea Constituyente se autorregulará en todos los efectos, debiendo aprobar el texto constitucional por 2/3 del total de sus miembros presentes. La vigencia de la reforma necesitará referendo constitucional aprobatorio. Parágrafo segundo. La reforma parcial de la Constitución podrá iniciarse por iniciativa popular con la firma de al menos el 20% del electorado o por la Asamblea Legislativa Plurinacional mediante la ley de reforma constitucional aprobada por 2/3 del total de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Cualquier reforma parcial necesitará referendo constitucional aprobatorio. Ya, gracias. Entonces, ¿cuándo ha sido reformada la nueva Constitución Política del Estado? El 2009, licenciado. ¿Qué les ha parecido, por ejemplo? Ha sido tema de debate, ¿no? También esto de la reforma de la Constitución Política del Estado. Creo que su proceso de modificación total, porque es así como se ha modificado la Constitución, ha sido un tanto conflictiva, ¿no? Puesto que incluso se ha llegado a aprobar la Constitución Política del Estado en un cuartel, cosa que no debería ocurrir, ¿no?
Así es, entonces fue en la fecha del 25 de enero del 2009, ¿no? En Bolivia se realizó el referéndum de aprobación de la Constitución Política del Estado, ¿no? Entonces la llamamos la nueva Constitución Política del Estado. De un total de votos emitidos, el 61.4%, ¿no? Votó por la aprobación de la nueva Constitución. Entonces ha sido lo que se ha aprobado, ¿no? Hay cosas, ¿no? Que, por ejemplo, a ver, lo que quería llegar con esto era en el tema, por ejemplo, que se llevó a cabo del referéndum para cuando dijimos de que ya no quería toda la población, ¿no? Que se postule nuevamente el expresidente Evo Morales. Han hecho caso omiso, ¿no? Porque con más del 51% la gente dijo que no, ¿no? Por ejemplo, ahí se ha violado la constitución política en ese punto. Claro que sí, pero para hacer chiste y diciendo la verdad, en ese momento no importaba, ¿no? Porque el gobierno de turno tenía el poder mayoritario y ha podido hacer lo que ha querido gracias al poder. Y como se hizo la burla, incluso el expresidente, no era que votamos no por la reelección, fue no, Evo, no te vayas. Por ejemplo, a ver, la excusa o el argumento que han usado que era un derecho humano, ¿sí se acuerdan? Sí, sí. Sí, Es como que eternizarse en el poder lo podemos ver como un derecho humano. No, no. Yo, por ejemplo, parto de la idea de, poniendo un ejemplo a Estados Unidos, que el presidente puede por segunda vez ser presidente, ¿no? Pero de ahí nunca más en su vida. Y así debería ser, ¿no? ¿O cuál es la opinión de ustedes, por ejemplo? Yo creo que el sistema de gobierno que tiene y sistema de elección que tienen los Estados Unidos debería ser implementado en todos los países de América, ¿no? Ujú. América en conjunto, puesto que es un buen sistema, ¿no? Así de ese modo se evita también la corrupción, porque la Así es. corrupción nace a fruto de que mucha gente, sobre pretexto de que entra vía votación o elección, creen que puede eternizarse en el poder. Y hacer política o democracia no implica necesariamente eternizarse en el poder. Por ejemplo, a ver, una primera gestión, una segunda, lo pueden hacer bien, ¿no? Pero ya después como que se va corrompiendo, ¿no? El mismo gobierno y su entorno, ¿no? Entonces, podemos poner el ejemplo de Cuba, de Venezuela, que tantos años, ¿no? El mismo gobierno. Entonces, como que no da un buen resultado, ¿no? Porque Venezuela, por ejemplo, de ser un país tan rico, ¿no? En petróleo, todo como está ahora. Unos están bien, pero otros están mal, ¿no? Los que están con el gobierno están bien, pero los que no han terminado yéndose de sus países buscando un mejor futuro, ¿no? Porque hay personas que no tienen ni para comer, ¿no? Entonces son los resultados, ¿no? Porque ante todo siempre tiene que estar el tema de la democracia, ¿no? En cualquier país. Entonces, porque ¿para qué nombramos nosotros nuestras autoridades? ¿Por qué nombramos Eh, nuestras autoridades? en primer lugar, para que hagan gestión pública y trabajen por el pueblo. Ese debería ser el fin principal. Y no para su propio beneficio, ¿no? Entonces, por ejemplo, volviendo al tema del referéndum, o sea, ¿de qué ha servido que se consulte, no? Porque al final no se ha hecho caso omiso a lo que ha querido, ¿no?
lo que ha querido la población o las personas. En el caso de Bolivia, ¿no? Licenciado, una consulta. Sí. Cuando se erogan recursos públicos para un determinado fin, como en este caso fue el referéndum, eh, sabemos que la consulta que se hizo fue un chiste, ¿no? ¿Por qué digo chiste? Porque no se nos ha tomado en cuenta, porque la opinión del pueblo y incluso los resultados que se dieron no debería tener una responsabilidad eh, penal los autores o por lo menos las personas que han vulnerado o violado este referéndum. Es que el tema es que la justicia es bien clara, ¿no? El tema es que los administradores de justicia son las que, como quien dice, que la manosean, ¿no? Y lo hacen de acuerdo a su propia conveniencia, ¿no? Porque, por ejemplo, eso de que diga de que volver, digamos, a ser candidato, a presentarse a otras elecciones, el mismo gobierno, que lo haga ver como un derecho humano, o sea, no, es como que irse por las ramas, ¿no? Y ahorita, digamos, como la justicia no está siendo muy bien aplicada, está siendo muy parcializada, o sea, no podemos hablar de justicia en estos momentos, ¿no? Por todas las cosas que vemos, ¿no? Que está pasando. Porque si realmente se aplicaría la justicia tal como dice las cosas o como se debe hacer, la justicia es buena, ¿no? Pero está siendo manejada por unos cuantos, ¿no? Y a su mejor conveniencia. Esa es la realidad. ¿O no es así? Desgraciadamente es cierto lo que dice, doctor. Ujú. A uno los incriminan y a otros no, ¿no? No podemos hablar de una justicia pareja ahorita. Hablando de eso, licenciada, se me vino de repente a la mente de que como Roma era una nación de derecho, porque ahí justamente nació todas las leyes y Mm. demás principios y todo. ¿No será que Roma le pasó lo que nos está pasando ahora? Porque pareciera que tantas leyes, que al final pareciera que solamente estuvieran plasmadas en un papel y nadie, o sea, nadie hace caso, ¿no? Y quizás ese es el destino que ha sufrido Roma. Puede que lleguemos o estemos yendo por ese camino, ¿no? Todo puede ser. Es muy, Sí. es muy interesante lo que propone nuestro compañero porque alguna vez escuché, si no conoces tu historia, vas a volver a repetirla. Y es cierto, ¿no? Eso se ve en la mayoría del tiempo que la historia Ujú. es un círculo. Es irónico, pero a veces pasa, ¿no? Antes que nada, no les he ido anotando. ¿Quiénes han participado, por favor? Se me corta, ya no les anoto. Silver Santa Cruz. Gilbert, ¿no? Ya, ¿quién más? Andrick, ¿no? Adrián Sola. Sí, doctora Adrián Solá. Después, ¿quién más participó? Eddie. Eddie Ignacio Cosío. Rodrigo. Sí, doctora, sí. Ya, Ignacio, ¿no? Sí, doctora. Gracias. Alejandra participó en lo Santa último. Cruz. Sus primeras participaciones anotadas. Quinteros, Torrico, no está él, se salió, ¿no? Cachi, Choque, Edme no ha participado, No, Lice. porque está tan calladita. Ya, entonces vamos a continuar. Nos falta
unos 4 minutitos. A ver, en esta parte lo revisamos y vamos a continuar la siguiente clase. Es un tema bien largo este de la supranacionalidad, pero he tratado de hacerle un resumen de los puntos más importantes y puedan entender. Cuando terminemos vamos a hacer como un cuestionario referente a todo, ¿ya? Cuando terminemos el tema. En cuanto a los sistemas regionales de los derechos humanos, esto ya hemos visto, ¿no? Entonces ya se van a ubicar también ustedes en nuestro tema número 2. En cuanto a los sistemas regionales de los derechos humanos, compuestos por instrumentos y mecanismos regionales, desempeñan un papel cada vez más importante en la promoción y protección de los derechos humanos a nivel mundial. Actualmente existen 3 sistemas regionales de derechos humanos establecidos en Europa, América y África. Están recordando, ¿no? Porque ya hemos visto anteriormente. ¿Qué es un sistema regional? A ver. ¿Qué es un sistema? Aquí lo tenemos también, pero ya hemos visto en el tema 2 también. En cuanto a los derechos económicos, sociales y culturales, también están garantizados a nivel regional, además de los mecanismos universales de protección de los 3 derechos mencionados, ¿no? Que serían los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Cuál es la diferencia entre el sistema universal y regional de los derechos humanos? La existencia de sistemas regionales de derechos humanos permite adoptar mecanismos de cumplimiento que se pueden combinar mejor con las condiciones locales de lo que puede un sistema global. Ahí está repetido global, es universal, universal, de mecanismos de cumplimiento, y el sistema universal no tiene esa flexibilidad. En cuanto al sistema universal, nace en el seno de la ONU, de la que son miembros casi todos los estados del mundo. Este sistema consiste en un conjunto de mecanismos orientados a proteger los derechos de todas las personas. ¿Qué es un sistema regional? Los derechos económicos, sociales y culturales. Ay, perdón, me ha cambiado la diapositiva. Esto más lo vamos a ver y después la siguiente clase les voy a explicar bien ya, porque tal vez se nos va a cortar un minutito nomás, ya tenemos. O vamos a quedar ahí ya. Continuamos la siguiente clase. Ya nos falta poco para terminar. En la siguiente clase ya vamos a terminar y vamos a hacer un cuestionario referente a todo el tema, ¿ya? Les puedo dar el cuestionario, pero me gustaría mejor que lo vayamos resolviendo en clase, ¿les parece? Doctora, una Sí, doctora. preguntita. Sí, ¿La presentación ya está en la plataforma? de la diapositiva. Sí, las diapositivas, doctorita. La otra semana, en la siguiente clase, terminamos el tema y lo voy a subir. O lo voy a subir para que así también tenga y vayamos haciendo el cuestionario cuando ya revisemos los últimos puntos que nos falta del tema. Por favor, doctorita. ¿Ya? Gracias. Ya se nos va a cortar, nos despediremos, pues siempre se nos corta cuando estamos pasando la clase. Entonces, la siguiente clase vamos a concluir el tema y vamos a hacer un cuestionario referente a todos los puntos, ¿ya? Y lo vamos a resolver en clase, el cuestionario. Todos los puntos importantes, de los cuales hemos ido viendo en cuanto a nuestro tema número 4, sobre la supranacionalidad de los derechos humanos, ¿ya? Entonces vamos a quedar en este punto. Que les vaya bien a todos. Se cuidan y sigan usando el barbijo.